Saludos MBC, estamos muy contentos de reunirnos para alabar al Señor, para adorarle y también para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre da un fruto y eso es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros, dar buen fruto para honra, gloria y alabanza de nuestro Dios. Esa alabanza que la canta la creación toda y dice en Salmos que todo lo que respire alabe al Señor. Así es que vamos a empezar orando para continuar con la alabanza y adoración. Amado Señor, gracias. Eres infinitamente bueno. No tienes en cuenta, mi Señor, el pagarnos como lo que merecemos. Merecemos, Señor, tanto castigo por tanto pecado. Sin embargo, tú nos das misericordia nueva cada mañana, oportunidad nueva con cada día que empieza, mi Señor. Estamos agradecidos a ti, mi Señor, por tanta gente que ha sanado, que ha salido victorioso de esta enfermedad COVID. Mi Señor, gracias, nos alegramos con ello y oramos juntos por los que están enfermos y que, Señor, muchos de ellos recibirán milagros de parte tuya. A otros tú los llamarás, pero muchos de ellos estarán contigo por la eternidad. Queremos, Señor, alabarte en este día, porque tú escuchas nuestras oraciones, nos has escuchado tantas oraciones y mereces recibir toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Amén, sí, así sea. Bueno, vamos a alabar al Señor. Te exaltamos, Señor. Maravilloso, maravilloso eres tú, Jesús. Fuimos comprados con tu sangre preciosa, Señor. Te pertenecemos a ti, Jesús. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Una vez más, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. En tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí.
en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos a ti, Jesús, comprados con esa sangre preciosa. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia te ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos a ti, Jesús. Aleluya. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó. En mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón.
Gracias, Jesús. Eres lo más hermoso. Eres lo más precioso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo eres tú. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Adorar a Dios es un enorme privilegio, es un enorme honor el acercarnos a Él y poder hablar con Él y poderle decir lo que hay en nuestros corazones, toda la gratitud y toda la adoración que Él es digno de recibir. No hay otro Dios como el Dios de la Biblia, porque es el Dios eterno, el Dios de siempre y para siempre, el Dios que nos dio la vida. Nadie más nos ha dado la vida, sino el Dios vivo. Y esa vida es para la eternidad en Cristo Jesús. Ah, cuán agradecidos estamos al Señor. Y por eso vamos a honrarle, trayéndole de lo que Él nos da. Él nos da, y si comemos todos los días, y si tenemos que ponernos, y si tenemos un techo bajo el cual dormir, y si tenemos vida, es porque Él nos las da. Él nos las da permanentemente, y cuando clamamos a Él nos responde, y cuando pedimos perdón, siempre está dispuesto a perdonarnos y a extender misericordia a nuestras vidas. Así que vamos a honrarle con los diezmos, las ofrendas, las primicias, las ofrendas de paz, las ofrendas de gratitud, todo lo que le traigamos a Él. Vamos a orar juntos. Amado Señor, gracias. Es tanto lo que tú nos das y tan poco lo que podemos darte. Pero Señor, lo que queremos es honrarte, reconociéndote como nuestro único Dios y Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo y oramos también para que tú nos enseñes tu palabra,
Enséñanos, mi Señor, tu palabra. Muéstranos, mi Señor, para que nosotros honremos con nuestros hechos. No sea solamente un cristianismo de palabras, sino de hechos. Y de esos hechos en obediencia a la ley que tú nos has dado. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pienso en agradecer a Dios, me da tanta alegría, tanto deseo de expresar mi gratitud, porque si estamos vivos cada día es porque Él es bueno, porque Él nos ha dado la vida. ¿Con qué le agradeceremos? No tenemos nada realmente como para darle, pero aún así le honramos en este momento. Pero si pensamos que le hemos entregado nuestra vida, realmente le hemos dado nuestra propia vida, la que Él nos dio. Hemos decidido vivirla para Él. Yo lo decidí así hace más de 40 años ya. Bueno, esta es la segunda parte de lo que veníamos hablando de Dios, hablando de riqueza, de la pobreza, y viendo, examinando en el Antiguo Testamento las leyes que dio Dios, algunas de las leyes, para fortalecer a la nación. De tal manera que habían las leyes y los judíos aprendieron, los papás les enseñaron a los hijos y así generación tras generación. Y esta nación a la que Dios le dio sus leyes, se han aferrado bastante en el sentido de tratar la riqueza, la pobreza, de acuerdo a como Dios les mandó. En esto son generalmente bastante fieles. Por eso es que hay gente que dice, pero ¿por qué siempre los judíos son ricos? ¿Por qué tienen tanto dinero? Porque ellos aprendieron a obedecer desde aquellas épocas de Moisés las leyes que Dios les había dado. Lo vimos la semana pasada y les animo a buscar la prédica anterior, allí está colgada, para que ustedes puedan tener todo completo. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Vimos la semana pasada, una de las frases que dije es que la nación que administra justicia, de acuerdo a la justicia de Dios, es una nación donde se vive bastante felicidad, bastante bienestar, porque es una nación donde hay paz. Donde no hay paz es caótico y la sociedad es menos justa, hay menos justicia social. Estoy diciendo que hay más pobres y hay una división entre pobres y ricos. Pero si se siguen las leyes que da Dios acerca de la pobreza y la riqueza, entonces se va a igualar, porque Dios les dio un sistema de redistribución de riqueza de tal manera que los pobres pudieran salir de pobres a ser cada vez más solventes. Esto es muy importante porque qué bueno sería que pues lo tomáramos como nación y empezáramos a criar a nuestros hijos también de esa forma. Bueno, hasta el día de hoy no ha cesado el pecado sobre el mundo, sobre la tierra. El pecado no ha sido extinguido. Qué bueno hubiera sido que ya se hubiese extinguido, pero no ha sido así. Continuamos los seres humanos pecando y vimos cómo Adán y Eva no eran pobres, a pesar de estar desnudos. Hablamos un poco de eso. Y sin embargo, ellos pecaron.
y al pecar es que se vistieron y tuvieron vergüenza y pecaron todo el tiempo, todos los seres humanos, todos los días. Pero recordemos que Dios es bueno, que es misericordioso. Sin embargo, todos los días se le ofende en el mundo. Y como ha aumentado el pecado, entonces hay aún más y más pecado en el mundo, porque somos más habitantes también. Entonces, todo ese pecado contamina la tierra. Vimos lo que le dijo Dios a Adán, que iba a cosechar cardos y espinas, eso es pobreza. El pecado siempre trae tristeza, dolor, lágrimas, consecuencias terribles, y aún es con la economía de la familia, pero la economía de una nación es de acuerdo a la economía de las familias que la conforman. De allí también otra cosa muy importante de la familia. Ahora, detengámonos y pensemos que Dios nos ha bendecido a todos con lo que nos ha dado. Sea mucho, sea poco. Nos ha bendecido. Nos bendice con el oxígeno que respiramos y que imagínense ustedes que tuviéramos que ir a hacer cola para comprar el oxígeno de la semana, digamos, de cada persona de la familia. No lo tenemos que comprar, nos lo da gratis y así gratis nos da muchísimas cosas. Cuando Dios les dio las leyes en el Antiguo Testamento acerca de la pobreza y cómo tratar con la pobreza, Israel aprendió y lo han seguido haciendo hasta el día de hoy, de tal manera que es muy difícil encontrar a un judío que sea pobre. Y muchos dicen que es por la bendición de Abraham. Sí, también, pero también porque ellos guardaron y cumplen ciertas leyes muy interesantes. Y una de las cosas que Dios le reclamó mucho a Israel, en primer lugar, fue la idolatría. Y en segundo lugar, fue el que no se ocuparan de los pobres. Esas dos cosas son las que más se recalcan en los mensajes del Antiguo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces era cuando a Israel le iba mal. Sus enemigos se enseñoreaban de ellos, los invadían, y así sucedió. Sucedió porque Israel dejó de obedecer a Dios y se volvió a los ídolos. Y al volverse a los ídolos, se olvidaban ya de los pobres, tanto que en Isaías 58 Dios les reclama y les dice: ustedes dicen que ayunan, ustedes dicen que oran y yo no los escucho. No era ese el problema era que se habían olvidado de la gente pobre, no estaban cumpliendo con las leyes que vimos la semana pasada. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento el Señor Jesús. En primer lugar, tenemos que decir que el Señor Jesús trató a las personas con compasión, con misericordia, con amor, pero también con dignidad. Como seres humanos, no los trató como si Él fuera superior y tampoco hizo preferencias entre unos y otros. Él habló a los ricos y a los pobres, pero los pobres lo siguieron más que los ricos. Pero hemos visto cómo la pobreza vino por la rebelión, la rebeldía, la desobediencia, la traición de Adán y Eva. Y cuando Israel se volvía a los ídolos, traicionaba a Dios.
al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Señor Jesús trató a cada uno con dignidad, la dignidad que Dios le ha dado al ser humano. ¿Cómo así es que todos los seres humanos tenemos dignidad? Es por el hecho de que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Sea rico, sea pobre, sea alto, sea bajo, sea el color de la piel que sea. Eso viene de Dios, es inherente al ser humano. Y el Señor Jesús trató a hombres y mujeres igual. En ese tiempo las mujeres eran bastante relegadas socialmente, bastante. Entonces, tanto que un hombre no hablaba con una mujer. O también las preferencias que hacían los judíos muchas veces a los extranjeros los miraban por encima del hombro, como superiores. Así eran los judíos, pero el Señor Jesús no era así. Él trató a todas las personas por igual. Veamos el caso de una mujer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir del versículo 7. El Señor Jesús se encuentra en Betania y pocos días antes de que fuera crucificado. Y estaba en la casa de Lázaro, al que había resucitado no hacía mucho. Y acostumbraba a ir a la casa de estos amigos amados, y Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Y en esta oportunidad, María hace algo que enojó a los discípulos de Jesús. Veamos, en el versículo 7, Jesús la va a defender. Pero ¿qué había hecho ella? Vino, se acercó al Señor Jesús por detrás y traía un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra y de esa piedra se hacían frasquitos. Y esta mujer traía ese frasco de alabastro que contenía lo más caro, lo más valioso que ella tenía, un perfume muy especial. Y lo que hizo fue quebrar el frasco de alabastro y ungir al Señor Jesús en su cabeza, y fue ungiéndolo con ese perfume exquisito, carísimo, sumamente caro, no tenía nada más valioso. Y los discípulos se enojaron, dijeron que por qué se había hecho ese desperdicio, que mejor hubiera sido dárselo a los pobres. Veamos en el versículo 7. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los discípulos no entendían qué es lo que esta mujer había hecho. Esta mujer había traído ese perfume y había adorado a Jesús como lo más caro que tenía, con lo más valioso. No solamente se había entregado ella al Señor, a la adoración, a la alabanza a Dios, pero entregaba su tesoro más grande y ungió al Señor Jesús, y el Señor Jesús la defendió. No les dijo, bueno, no lo pasó por alto como si no hubiera escuchado, sino que les dijo: déjenla. La defendió y le dijo: ella ha hecho algo que ustedes ahora no entienden. No se los dijo así, pero estoy interpretándolo. Lo que ella ha hecho. Luego también dice que siempre sería recordada por lo que ella había hecho. Hace más de 2000 años que esto ocurrió,
y seguimos recordando a esta mujer que ungió el cuerpo del Señor Jesús antes de que fuera crucificado. Y dice algo muy especial a lo que vamos a prestar mucha atención ahora, es el hecho de que dijo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, está diciendo el Señor Jesús que siempre va a haber pobreza en el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es injusto? Hay gente que se molesta. ¿Por qué hay pobres? No debería de haber pobres y que se enojan, como que Dios estuviera haciendo acepción de personas. No es eso. La pobreza, el pecado, todo eso es consecuencia de las maldades que hacemos nosotros, porque no queremos obedecer a Dios muchas veces, aún siendo cristianos. Podemos decir, algunos de nosotros, que desde el día que nos convertimos a Cristo, nunca más hemos pecado. Eso sería mentira, porque nos acostumbramos tantos años a vivir pecando que aún sin querer terminamos pecando. Y luego reaccionamos y tratamos de ser mejores cada día. A veces nos dicen que somos hipócritas. ¿Por qué? Porque se les ha visto hacer algo que está mal, que ha pecado. Pero es que hemos vivido tantos años pecando, que un cristiano es una persona que está en un proceso, está en un proceso de santificación. Nos esforzamos para cada día ser mejores. Muchas veces no es hipocresía, sino que estamos tratando de ser mejores. El pecado no se ha erradicado en el mundo, por lo tanto, tampoco ha sido erradicada la pobreza, porque recordemos que la pobreza viene justamente del pecado. Lo dijimos la semana pasada, que hay países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, que tienen pobres, y se piensa que en los países más avanzados ya no hay pobres. Pues sí hay pobres, hay gente que vive en la calle, hay ancianos que sacan de la basura las botellas para poderlas vender en Alemania, porque sus pensiones no les alcanza para sobrevivir. Sí hay pobreza en el mundo. La pobreza de los demás, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la pobreza de los demás nos prueba a nosotros, sobre todo los cristianos. Su pobreza nos prueba. Pasamos de largo como si no la viéramos. Hacemos oídos sordos a sus lamentos, a su sufrimiento. Nos prueba a nosotros como cristianos. ¿Qué clase de cristiano soy? Cuando el Señor Jesús trataba con los pobres, con los ricos y con todos, sin hacer ninguna acepción de personas. Vamos a leer ahora un pasaje muy importante en las palabras del Señor Jesús. Él está contando una parábola, una historia, y dice en Mateo 25:35, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron que comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te sustentamos o sediento? ¿Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero
y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos grupos? Está relacionado con los pobres, y a los cuales llama mis hermanos más pequeños. ¿A quién se le da de comer al hambriento? ¿A quién se le da de beber al sediento? Y así, y los llama sus hermanos más pequeños. Miren el amor de Jesús, que Jesús muestra hacia los pobres, y cuánta pasión tiene por aquellos que ayudan a los pobres. El Señor los trata con dignidad, pero siempre los tendremos. Y por eso digo que nos prueban, cada día nos prueban. Nuestra ciudad de Lima, en Perú, está a la orilla de las playas del Océano Pacífico. Y vemos unos paisajes maravillosos si es que vemos al oeste. Pero cuando vemos al este, al norte o al sur, es pobreza. Estamos rodeados por el mar y la pobreza. Sin embargo, muchas veces hacemos oídos sordos o hacemos como que no vemos. Pero el Señor Jesús ve a todas las personas con la dignidad que les ha sido dada en la creación. Veamos cuando el Señor Jesús trató con un joven que le preguntó qué debía hacer para merecer la vida eterna. Él quería, como judío, quería esa vida eterna al lado de Dios. Y el Señor Jesús le empieza a mencionar unos mandamientos, y él escucha y dice, sí, yo he cumplido con eso, yo he cumplido con aquello, yo he cumplido con lo otro. Y el Señor Jesús en Mateo 19:21 le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, tenía un deseo, quería ser discípulo del Señor Jesús, quería la vida eterna. Y cuando el Señor Jesús le dice, haz esto, se puso triste. ¿Por qué estaba triste y por qué no hizo lo que el Señor Jesús le dijo? Porque había hecho de lo que Dios le había dado, las riquezas, había hecho de ellas un ídolo. Podemos hacer ídolos de diferentes cosas, y una de ellas es justamente el dinero y las riquezas. No es que el dinero sea malo, no es que las riquezas sean malas. Lo malo es el corazón del hombre, que se aferra. El Señor Jesús dijo que no podemos amar o servir a dos amos, porque amaremos a uno y al otro despreciaremos. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Amaba sus riquezas, había hecho un ídolo de sus riquezas, que si él hubiera dado todo, entonces hubiera sido feliz. No sabemos más de ese joven, pero sí podemos poner en contraste a otro hombre. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, un hombre adinerado, un hombre que por su trabajo no pasaba por pobreza y tenía de todo en su casa y vivía muy bien.
Su nombre era Zaqueo. Y Zaqueo vio pasar al Señor Jesús, él era publicano, cobraba impuestos para Roma y era muy mal visto por los judíos, por supuesto. Claro, sí, los tenían invadidos y él cobraba los impuestos para darle a Roma. Entonces, este hombre invitó al Señor Jesús a su casa, a un almuerzo, habrá sido algo así, y estando en la mesa se puso de pie y dijo, estoy en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué diferencia con el joven rico? Este hombre acomodado, este hombre que vivía tan bien, conoció al Señor Jesús y le dijo, Señor, yo voy a darle a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si a alguien le debo algo, he hecho daño, 5 veces más le voy a pagar. Ese hombre se convirtió a Cristo, el joven rico no, porque amaba sus riquezas. Este hombre amó más a Jesús que a sus riquezas, que a su comodidad. Entonces se ve un contraste, un tremendo contraste entre uno y el otro. Gran diferencia entre los dos. Pero hablemos de la pobreza. Cuando vamos a ayudar a los pobres, tenemos que ver por qué es que es pobre, qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, hay pobres por sus propios pecados. Se empobrecieron porque ellos mismos pecaron y por eso son pobres. Digamos, por ejemplo, una familia en la que el papá, que es el que provee para la casa, comete adulterio y se va. Y deja a la esposa sin nada y con niños pequeños. Esos niños van a crecer, se van a criar en la pobreza por el simple hecho del pecado de su padre. Esa es una forma de pobreza, por el pecado, y así podemos decir muchos vicios, la ludopatía. Hay gente que por estar en el juego han perdido sus casas, sus bienes inmuebles y han perdido aún su herencia. Otros se empobrecen porque sencillamente no quieren trabajar. Y como no quieren trabajar, entonces viven de alguien. Hay hijos que viven de sus padres y así empobrecen a sus padres, hijos ya adultos. O no quieren trabajar porque quieren un puesto de director o de gerente, pero no tienen los requisitos ni la experiencia para ello. Entonces, esa es otra forma también de empobrecerse. Otros porque se endeudan y se endeudan y se endeudan y con las deudas llega un día en que ya se quiebra, ya hay quiebra y ya no se puede pagar y están siempre atemorizados porque les van a cobrar. Hay pobres también, familias que se empobrecen porque algún miembro de la familia se enferma y entonces tratan de hacer todos los esfuerzos y aún venden lo que tienen con tal de salvar la vida de su ser querido. Y está bien, esto no se critica, pero se empobrecieron. Entonces, hay formas de empobrecimiento o también, como está sucediendo en este momento en nuestra nación. De acuerdo a las estadísticas, 1/3 de la clase media se ha empobrecido. Antes eran clase media, ahora son pobres. ¿Por qué? Porque por la pandemia y las quiebras de empresas, no hay trabajo y se están empobreciendo. Entonces, hay muchas formas que puede suceder que una persona o una familia se empobrezca.
Pero por eso Dios nos enseña al ahorro, el ahorro para que esto no nos toque tan fuerte, sino haya un ahorro como para amortiguar el efecto de la pandemia. El Señor Jesús, repito, trató a todos por igual y la mayoría de las personas que lo siguieron eran pobres. A veces se dice que si los ricos, que si los pobres, pero en esta pandemia, pongámonos en el caso de lo que vivimos en este momento. En esta pandemia están muriendo ricos y pobres, están llorando ricos y pobres, están sufriendo pobres y ricos en todo el mundo, en todo el mundo. Lo peor que se puede hacer es afianzar o destacar más esas diferencias y más bien comprendámonos unos a los otros. Todos lloramos también. No es que solo los pobres tienen lágrimas, no, los ricos también tienen lágrimas. Y lloran y sufren, lloran a sus hijos, lloran a sus padres, a sus hermanos, y es un tiempo de mucho sufrimiento. Y cuando hay tanto sufrimiento, tratemos de, aunque sea con detalles, con una palabra, con lo que sea, animarnos los unos a los otros. Y este es un rol muy especial de la Iglesia de Jesucristo. El consolar a los que están llorando, el ayudar a los que no tienen, al levantar al que se cayó de alguna manera. Ese es el rol. En Mateos capítulo 5, versículo 3, dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces se ha querido interpretar en una mala exégesis de que se dirige a los pobres de pobreza material. No se está dirigiendo a esos pobres, se está dirigiendo a los pobres de espíritu. ¿Es bueno ser un pobre de espíritu? Por supuesto que sí. Un pobre de espíritu fue, por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo se dio cuenta de quién era Jesús, o algo pudo percibir de las palabras de Jesús, que se acercó más a Dios. Se acercó a Dios. Si es que había estado acumulando dinero con codicia, le dio la mitad de sus bienes a los pobres y para cumplir las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Eso es pobreza de espíritu. Cuando un ser humano, sea millonario, sea clase media o sea pobrísimo, se da cuenta que para vivir necesita a Dios. Dios mío, te necesito y ahora yo vengo a ti. Una persona con pobreza de espíritu busca a Dios porque en Dios encuentra su plenitud. No importa que no tenga esto, lo otro, aquello, pero Dios mío, te tengo a ti. Sé que me amas. Tengo tu palabra para leerla todos los días y tú me hablas y me diriges y me guías por medio de tu palabra. Eso es pobreza de espíritu y a eso se refería el Señor Jesús, no a la pobreza en sí misma. Vayamos a Marcos 12:42. Vamos a ver a una mujer y también a un hombre, lo vamos a mencionar, y es el Señor Jesús en el templo. En el templo de Jerusalén había un patio muy grande llamado el atrio, el lugar donde entraban todo el pueblo y donde se encontraba el altar del sacrificio y hacían los sacrificios y llevaban
los diezmos, las ofrendas, y las llevaban ya sea en animales, ya sea en monedas también, como vamos a ver en este caso. El Señor Jesús estaba en el templo y claro, él miraba, observaba, habían ricos, habían pobres, había toda clase de gente en ese lugar, toda clase de gente, de judíos, porque al templo no podían entrar los que no eran judíos, solamente los judíos, no los extranjeros. Y dice en Marcos 12:42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Era un lugar donde se depositaban las ofrendas. Entonces ella era viuda y por supuesto era pobre. O sea, un cuadrante. ¿Qué era un cuadrante o las blancas? Las moneditas más chiquitas, esas eran. Era lo que tenía la viuda. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Asombroso. Dios es Dios, no lo podemos engañar. No lo podemos engañar, fingir que doy mucho, porque los fariseos, los escribas, ellos echaban monedas grandes y entonces sonaba y se sentían muy orgullosos de que todos se den cuenta de que ellos daban más que los demás. Esta viuda, me la imagino, una mujer ya mayor, pobremente vestida, honrando a Dios, como nosotros le damos los diezmos, las ofrendas, así, hasta temblando, de repente, así con sus moneditas, y le dio la ofrenda a Dios. Y el Señor Jesús dice, ella ha dado más que todos ustedes juntos. ¿Por qué? Porque ella dio de lo que tenía para su sustento. No es que Dios haya dicho, o el Señor Jesús, no, los pobres no me dan nada porque son pobres. No, todo lo contrario. Ella dio de su sustento y el Señor Jesús la halagó, la levantó, la puso como ejemplo delante de todos. Esas cosas hizo el Señor Jesús en relación a los pobres, a los despreciados, a los que no valían nada en la sociedad o para la sociedad valían muy poquito. La levantó. Una mujer viuda en ese tiempo era pobre porque la mujer no trabajaba como ahora y no ganaba dinero. Ella se dedicaba a sus hijos, a criarlos, y cuando una mujer se quedaba viuda, se quedaba totalmente desprotegida. En este caso, el Señor Jesús dijo palabras muy hermosas que estoy segura que todos quisiéramos escuchar, que Dios nos dijera algo así a uno de nosotros. Y le dijo estas palabras hermosas, muy, muy hermosas a esta mujer. ¿Qué tenía ella? Ella era pobre de espíritu. Era pobre de pobreza, sí, material, sí, pero era además pobre de espíritu. Hay pobres de pobreza material, pero no tienen pobreza espiritual. Hay ricos de riqueza material y son pobres en lo espiritual. O podría haber ricos que son ricos también en la parte espiritual.
riqueza espiritual. ¿Y qué es esa riqueza espiritual? El conocer a Dios, el saber quién es Dios, como esta viuda pobre, sabiendo quién es Dios y que ella quería honrarlo, le dio lo que tenía para su sustento. Se lo dio. Estoy segura que no se murió de hambre, porque en el Antiguo Testamento vemos viudas pobres a las que Dios les proveyó, les multiplicó y no se murieron. Entonces, eso era lo que tenía esta mujer. Temor de Dios, respeto por Dios, el acercarse a Dios y honrarlo con lo único que tenía. Como Simón y Ana. Esta es la otra mujer y el hombre de los que les quería hablar. Este hombre y esta mujer eran ancianos y estaban todos los días en el templo, todos los días. Y cuando José, padre adoptivo de Jesús, y su madre María y él entraron en el templo, cuando Jesús tenía solo 8 días de nacido, su mamá lo llevaba en brazos y de repente Simeón los vio y supo quién era ese bebé. Lo supo y oró y dijo: Dios mío, ahora sí, llévate a tu siervo porque ya he visto la salvación. ¿Cómo supo este hombre quién era ese bebé? Sabía que era el Mesías, un hombre rico espiritualmente hablando, un hombre con riqueza espiritual. Estoy segura que no tenía riqueza material porque ya era anciano. Y lo mismo ocurrió con Ana, esta señora que de más de 90 años y que llevaba 84 viuda. Imagínense lo viejita que era. Igual que Simeón, cada uno por su lado, iba todos los días al templo, todos los días, esperando al Mesías. Quería verlo, quería honrarle, quería conocerlo y tener más de él, tener la dicha de verlo. Y ese mismo día en que Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado, lo vio Simeón y lo vio Ana también, y Ana tuvo unas palabras que nos muestran que ella sabía quién era ese bebé. Maravilloso, eso es riqueza espiritual. Puede ser que no sepa esto, no sepa aquello, lo otro, pero conozco a Dios y sé quién es Dios y sé cómo siente Él y sé cuáles son sus deseos y cómo son sus deseos, entonces yo lo honro y hago lo que Dios dice que yo haga. Eso le complace a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Complacer a nuestro Dios antes de buscar complacernos a nosotros mismos. Mucha gente, muchas personas se han dedicado a comer y han dedicado a comer cosas exquisitas, muy ricas y todo, y lo publican y lo sacan en las redes y todo ello. ¿Qué se gana con eso? ¿No sería mejor obedecer a Dios y darle a Dios, honrarlo como la viuda, con sus moneditas chiquitas, con lo que tenía? Honrarle y también ocuparnos de los pobres. ¿Eso no sería el rol de la Iglesia? Predicar el Evangelio y hacer discípulos de esos pobres que reciban algo en esta pandemia. Como Iglesia estamos alimentando a algunas familias
ya va a ser un año, y las estamos ayudando para que no se mueran de hambre. Pero queremos hacer mucho más que eso, porque sé que podemos hacerlo. Sabemos que el Señor nos demanda más y que nuestro corazón cambie, se vuelve un corazón como el corazón de Dios. El Señor Jesús los llamó mis hermanos más pequeños. ¿Cuánto amor hay en ello? Y somos llamados a amar, porque somos muy amados del Señor. Eso lo sabemos. Dios me ama, lo sé. Pero ¿cuánto amo yo a los que están sufriendo? De eso se trata. De cuánto hago yo por los que están sufriendo. Y aprendamos del pueblo de Israel que no hay pobres. No hay pobres porque entre ellos se ayudan. Dios dijo, préstale a tu hermano y no le cobres intereses. Y cuando venga la remisión, entonces perdónale toda la deuda. Eso es muy interesante porque fortalece a esa nación hasta el día de hoy. Alguien me comentaba de que los judíos tienen una costumbre, sobre todo cuando están en otros países y llegan los judíos que van de otras naciones cuando los han echado de las naciones o los han perseguido. Los judíos que están en la ciudad y viven allí tienen como un ahorro y ese ahorro se lo dan y le dicen, mira mi hermano, yo te voy a dar, vamos a decir, $2,000 para que tú inviertas. Y una vez que tu negocio te haya dado ganancia, tú juntas también para que ayudes a otro judío a abrir un negocio. Me parece maravilloso. Por eso es que no hay judíos pobres, porque obedecen las leyes de Dios y porque entre ellos se ayudan los unos a los otros. Me pregunto qué pasaría con el Perú si es que un cambio radical se diera en ese sentido. Mis hermanos, saldríamos todos de la crisis económica terrible que estamos viviendo. Y ese es el Dios que nos ama y por eso nos ha dado los mandamientos, sus estatutos, sus leyes, porque si las cumplimos, entonces nos irá mucho mejor, porque Él siempre quiere bendecirnos. Y tal vez a los que están por primera vez, están escuchando y nunca habían leído la Biblia y sabido de este tipo de leyes. Y es que Dios es un Dios bueno que nos ama, pero que nos enseña también sabiduría. El pecado nos hace ser, no, yo voy a ser primero, yo aplasto a los demás, yo voy a estar bien, no importa si los hundo, no importa, yo me voy a salvar. No, la cultura judía dice, todos vamos a ser iguales, pero hacia arriba, no iguales hacia abajo, todos pobres, no, sino vamos a ser todos, no nos va a faltar que comer, todos vamos a subir. Y eso es lo que quiere Dios. Pero hoy día quizás al escuchar hayas dejado un poco del resentimiento que quizás hayas podido tener con Dios por pensar que Dios creó el mundo así como está. No, Él lo creó hermoso, creó a Adán y a Eva también, pero ellos le traicionaron, pecaron contra Él. Y desde entonces es que el mundo es como es, porque todos pecamos. No hay ser humano que no haya pecado, todos pecamos. Y el pecado trae consecuencias duras, severas, sufrimiento, dolor y muchas lágrimas. Siempre
eso ocurre con el pecado. No porque Dios nos está castigando, no, sino que son consecuencias de lo que nosotros mismos hacemos. Pero quiero contarte algo maravilloso. A pesar de que Adán y Eva pecaron y que quedaron desconectados de Dios porque Dios es santo, no se puede acercar al pecado, entonces Dios hizo un plan de salvación. Envió a su único hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Todos necesitamos ser limpiados de nuestro pecado si es que queremos acercarnos a Dios, si queremos conocerlo. Pero es que no hay forma de limpiar el pecado. A algunos les ha parecido que dando limosnas a los pobres, ayudando a los pobres, entonces su pecado se va a ir porque ha hecho más obras buenas. No, la Biblia no dice así. Dice que solamente la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, es capaz de borrar, de limpiar ese pecado, de quitarlo de en medio de tal manera que nos podamos acercar a Dios. Si hoy eres un pobre de espíritu y lo reconoces y dices, de verdad, yo necesito a Dios, yo quiero a Dios y quiero conocerlo, ora conmigo en voz alta, si es que te es posible. Vamos a orar. Ora así conmigo. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón. Reconozco que yo he pecado muchas veces, que te he ofendido, Dios mío, y que muchas veces conociendo tus leyes yo no te he obedecido y he hecho todo lo contrario, te he desobedecido. Señor, ahora te pido humildemente, perdóname. Me arrepiento mucho por todo el daño que he hecho y por todo el mal que he hecho. Dios mío, perdóname. Y te pido, Señor, límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor, como mi único Salvador. Gracias porque moriste por mí en la cruz y recibiste el castigo que yo debería de recibir. Gracias, mi Señor Jesús. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Porque tú, Señor, me rescatas hoy día. Hoy día me rescatas de la esclavitud del pecado y yo, Señor, ya no quiero pecar más. Quiero hacer lo que a ti te agrada y quiero ser un pobre de espíritu que te busque cada día. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los felicito. Déjenme orar por ustedes. Padre, te doy muchas gracias por estas personas que por primera vez te han recibido como su Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Nosotros todos los bendecimos y bendecimos sus familias, Señor, y abre sus ojos para que ellos puedan ver como vieron Simeón, Ana, para que puedan ver como vio esa mujer viuda y pobre, como para honrarte a ti, buscar honrarte a ti con sus moneditas. Gracias, Dios mío, por cada una de estas personas. Señor, llénalos de tu espíritu. Llénalos de tu espíritu y les dé hambre de ti, hambre de tu palabra para conocerte cada día más. Gracias, mi Señor, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ah, maravilloso. Dice la Biblia que ustedes han nacido de nuevo, a una nueva vida diferente. Se van a asombrar porque Dios va a empezar a hacer milagros en ustedes
y se van a dar cuenta. Bueno, en pantalla tenemos los cursos bíblicos que tenemos para ustedes que recibieron a Jesús por primera vez el día de hoy. Ahí tienen en pantalla verdades básicas, son 4 charlas y tienen toda la información para que se pongan en contacto con nosotros. No importa el país en que se encuentren, sí podrán estar con nosotros. Y bueno, también tenemos los siguientes cursos y tenemos también las actividades de esta semana. Esta semana tenemos actividades en la Misión Bíblica Carismática. Tómenle un pantallazo allí para que no se olviden y participemos todos juntos. Bueno, es bueno entender la pobreza y la riqueza para buscar agradar a Dios, sea en riqueza o sea en pobreza. Y los esposos hacen un pacto para toda la vida, sea en pobreza o sea en riqueza. Entonces no se olviden de ese pacto. Dios los bendiga mucho y vamos a orar. Amado Dios, derrama bendición, mi Señor, sobre esta Grey. Bendice a cada familia. Los padres enseñen a sus hijos tus leyes, mi Señor, para que les quede como un legado de ellos, mi Señor. Y guárdanos a todos y cada uno. Gracias, mi Señor. Yo los bendigo en tu nombre. Amén y amén. Muchas bendiciones. Abrazo virtual para cada uno y hasta la próxima prédica.